Hola, muy buenos días a todos, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo Facebook Live y el día de hoy vamos a estar preparando un delicioso pie de calabaza que nos estuvieron ahí solicitando por las redes sociales y como pueden darse cuenta ya tenemos nuestra receta tanto de la costra como del relleno en nuestro muro de Facebook. Buenos días, vamos a ver cómo están ahí las personas que se van conectando. Vamos a empezar con esta receta, vamos a ver si no tenemos alguna duda, alguna pregunta por el momento antes de iniciar la receta, ¿no? Ok, entonces estamos bien. Vamos a iniciar con nuestra costra. Recordemos que lo que vamos a estar trabajando es una costra de pie. Esta costra de pie es una costra de pie universal. De hecho, la vamos a estar trabajando con harina, con azúcar glass, con huevo, margarina y polvo de hornear y un poco de agua. Ahorita les voy a dar los ingredientes o los porcentajes de los ingredientes que vamos a utilizar. Y para nuestro relleno vamos a utilizar papilla de calabaza, queso crema, azúcar glass y nuestro almidón de maíz para solidificar o para que agarre consistencia nuestro relleno, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar desde ya, vamos a hacer esto por un lado y vamos a trabajar con nuestra batidora. De hecho, vamos a trabajar con nuestra batidora para hacer mucho más sencillo, mucho más práctico esta receta, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a utilizar un 100% de harina de trigo suave. Recordemos que para nuestras costras de pie, podemos utilizar una harina suave o una harina extra suave. En este caso estamos utilizando una harina suave gallo azul. Y de una vez tenemos aquí el polvo de hornear que es un 1%, ¿de acuerdo? Para este caso mi base va a ser de 500 gramos de harina y 5 gramos de polvo de hornear, ¿ok? Para esto vamos a utilizar un 40% de azúcar glass, que me equivale a 200 gramos, en este caso que estoy haciendo 500 gramos de harina, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una paleta, o ya sea con la batidora, vamos a mezclar bien los ingredientes secos, ¿de acuerdo? De igual manera, si yo quisiera saborizar mi pie, en este caso, si yo le quisiera agregar canela, le quisiera agregar jengibre para que tenga un sabor, mi costra lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Recordemos que es una costra universal, esta la puedo utilizar para un pie de limón, un pie de maíz, ¿sí? Un cheesecake, entonces esta me puede servir para todo, ¿de acuerdo? Ya integrando los ingredientes secos, vamos a integrar nuestra margarina, pero esta margarina la vamos a trocear antes de colocarla en nuestra batidora, ¿de acuerdo? ¿La ¿Sí? margarina debe estar a temperatura ambiente? Sí, es mejor si está a temperatura ambiente para que nuestra integración sea mucho más rápida, ¿de acuerdo? ¿Ok? Vamos a tomar esto por acá y lo vamos a llevar a la batidora, ¿ok? Si lo hacemos en batidora, recomendación es que lo hagamos en la velocidad más baja. Lo que no queremos aquí es hacer una fricción tan alta o una elevación de temperatura para que mi margarina se funda. Lo único que quiero es que mi margarina se empiece a suavizar y que se empiece a integrar con la harina. Si yo no lo voy a hacer en nuestra batidora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar todos mis ingredientes secos dentro en la mesa, los voy a mezclar y voy a integrar la harina con la mano, ¿sí? De una forma de integración, no necesito amasar, no necesito batir, solo es integración, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Aproximadamente de 2 a 3 minutos, una buena integración de ingredientes y posterior agregamos los ingredientes líquidos, que es el huevo, que es un 40% también, y agua, que es un 10%. El agua va a ser opcional. ¿Por qué va a ser opcional? Porque el agua lo que me va a dar va a ser consistencia de masa. En lugares que son muy cálidos, ahí sí no voy a necesitar todo el porcentaje de agua. Posiblemente utilice el 50% o hasta un 25% de agua. Pero en lugares de mucho frío o un clima demasiado frío, ahí sí voy a utilizar toda el agua. ¿De acuerdo? ¿El agua es fría? El agua es fría. ¿Por qué el agua es fría? Porque el agua me va a ayudar a controlar la temperatura de la masa. Recordemos que estamos trabajando con un porcentaje alto de margarina, y si yo le doy mucha máquina o si yo le doy mucha integración, mi margarina se va a empezar a fundir y mi masa va a ser mucho más pegajosa. ¿Cómo controlo esa pegajosidad
o esa consistencia de masa bajando temperatura con agua fría o también podría ser un choque de temperatura de masa, pero eso ya sería en la masa final. Ya podemos almacenar nuestra masa para que agarre más consistencia en refrigeración. ¿De acuerdo? Vamos a ver si tenemos más dudas, si tenemos más preguntas. Aquí lo vamos a dejar aproximadamente unos 3 a 4 minutos para que tengamos una buena integración de ingredientes. ¿De acuerdo? Mientras está nuestra masa, les voy a dar los porcentajes y los ingredientes que vamos a estar utilizando para nuestro relleno. Vamos a utilizar un 100% de puré de calabaza, ¿sí? Un 31% de queso crema. El porcentaje del queso crema yo lo puedo elevar hasta un 50% si yo lo quisiera, para tener un relleno mucho más cremoso. De hecho, el queso crema, yo ¿por qué lo pongo? ¿O para qué lo utilizo? Para que mis costos del relleno sean más bajos. Recordemos que el puré de calabaza normalmente siempre lo encontramos aquí en Guatemala solo para estas temporadas. Digamos, en otras temporadas nos va a costar mucho encontrarlo. Lo encontramos enlatado, pero va a ser muy difícil encontrarlo porque hay muchas veces que guardan, digamos, las ventas de insumos lo guardan para estas temporadas, porque ahorita es una venta alta para ellos y por eso lo guardan y no lo venden en las temporadas de bajo consumo de este producto. ¿De acuerdo? ¿El puré de calabaza es natural? Sí, es natural, así es. Y adicional a eso vamos a utilizar un 25% de azúcar glass para darle sabor, ¿sí? Para endulzar. Y vamos a trabajar un 16% de almidón de maíz. El almidón de maíz lo que me va a servir es cuando entre al horno, me va a ayudar a gelatinizar mi relleno. Recordemos que un almidón se está gelatinizando a 60 grados, entonces cuando ya tenga una temperatura interna de 60 grados, este relleno va a agarrar consistencia. Me preguntan o me preguntaban en alguna ocasión, ¿se puede hacer refrigerado? También lo podemos hacer refrigerado, pero ahí lo único que voy a eliminar va a ser mi almidón de maíz. Hago la mezcla de estos 3 ingredientes y ya la puedo agregar a mi costra ya horneada, ¿de acuerdo? Y ya lo meto a refrigerar y el queso crema y también el puré me va a dar la consistencia de nuestro relleno. En este caso no necesitaríamos el almidón de maíz. Pero como esta receta la vamos a hacer con la costra y el relleno directo en horno, sí lo vamos a necesitar. ¿Ok? Bueno. Vean, si se dan cuenta aquí, ya tengo una consistencia arenosa. Vean. Entonces aquí solo voy a hacer una limpieza de tazón. De la paleta igual. Y vamos a montar nuevamente nuestro tazón de batidora a nuestra batidora y vamos a ir integrando nuestro huevo poco a poco, ¿sí? Vamos a ir integrando para que vaya agarrando mucho más consistencia, una consistencia de masa a nuestro producto. Las harinas que puedo utilizar para esta receta puede ser una harina gallo azul, ¿sí? Una harina sol suave también. También puedo utilizar en la área de occidente una harina oso, ¿sí? O podemos utilizar también nuestra harina extra suave, que de hecho la extra suave sería mucho mejor a la hora de utilizarlo porque esta harina está desarrollada para trabajar productos como de galletería. Entonces me ayuda más a tener mejor consistencia, que sería la harina extra suave monja. ¿De acuerdo? Si en algún dado caso no llegáramos a conseguir una harina de estas, podemos utilizar nuestra harina Gold Medal todo uso también, ¿sí?
Si se dieron cuenta, utilicé todos los ingredientes. Aquí sí fue necesario agregarle el agua también. Y ya tenemos nuestra masa. De hecho, esta masa no la tengo que amasar tanto, porque o si no me va a agarrar hule y vamos a tener una consistencia que se va a contraer a la hora de trabajar, ¿de acuerdo? Vamos a traer un poquito de harina. Tal vez, Amner, ¿me puedes conseguir un poquito de harina? Por favor, para polvear nuestra masa. Te agradezco, Amner. Y vamos a sacar nuestra masa, ¿de acuerdo? A nuestra mesa. Si se dan cuenta, no tenemos una consistencia no deseada. Buscamos este tipo de consistencias en nuestra masa. Limpiamos bien nuestra paleta. Si yo quiero hacer otro tipo de masa, podría trabajar una pasta sablé, podría trabajar una pasta para tarta. Digamos, la base la podemos modificar si nosotros quisiéramos. Listo. Vamos a retirar esto. Y con un poquito de harina, con un poquito, no tanto, vamos a polvearnos en la mano y le vamos a dar consistencia o cuerpo a nuestra masa. ¿Sí? Vea, ahí está. De aquí vamos a colocarlo en una bolsita y lo vamos a llevar a refrigerar aproximadamente unos 10 minutos para que me dé una consistencia con mejor manipulación, ¿de acuerdo? En ese momento vamos a estar trabajando nuestro relleno. Entonces, Samuel, si me puedes meter esto en una bolsita y meterlo en la refri un momento para trabajar, por favor. Vamos a hacer nuestra limpieza del área. ¿Para qué otro tipo de recetas puedo utilizar esa masa? La costra la podemos utilizar ya sea para un pie de maíz, para un pie de limón, para un cheesecake me podría servir también. ¿Sí? Listo. Vamos a ver. Aquí está. Listo. Entonces vamos a trabajar ahora el relleno. Bueno, para el relleno vamos a utilizar nuestro puré de calabaza, nuestro queso crema, nuestra azúcar glass y nuestro almidón de maíz. Vamos a utilizar nuevamente otro tazón y vamos a colocar nuestros ingredientes. Sí. Puré de calabaza. Queso crema. De hecho, yo lo que hago es agregar todo junto para tener una buena integración. Nuestro almidón. Y lo vamos a mezclar en nuestra batidora. Como nuestro puré y nuestro queso crema son blandos, lo que vamos a hacer es solo una buena integración. Nos puede llevar de 1 a 2 o 3 minutos, ¿de acuerdo? ¿Puedo sustituir el queso crema por otro ingrediente? Sí, podemos trabajar tal vez una crema pastelera. Nosotros tenemos a la venta una crema pastelera que podría ayudar como base también para hacer este relleno. Pero tradicional es solo el puré de calabaza, ¿sí? Aquí nuestro toque fue darle esa cremosidad con el queso crema. Pero sí se podría.
Y de hecho el queso crema, digamos, una de las cualidades o características que me va a dar la añadidura del queso crema es que el queso crema no se va a fundir o se va a mezclar completo, van a haber trozos de queso crema, pero eso es una característica que yo busco con el relleno que estoy trabajando el día de hoy. Vamos a hacer una limpieza del tazón. Y vean, se pueden dar cuenta ahí que el queso crema todavía tenemos trozos, pero eso es lo que yo busco en este tipo de relleno. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna otra duda, pregunta? ¿Cuál es el tiempo de vida del relleno? ¿Y si se puede mantener a temperatura ambiente? Vean, de hecho, este tipo de pie sí tendría que ser refrigerado por el relleno, ¿verdad? Por el relleno que su tiempo de vida va a ser corto. Tiempo de vida, si está refrigerado, nos puede llegar hasta 5 o 7 días. Si no está refrigerado, todo va a depender, de la humedad y la temperatura que tengamos en el lugar. Recordemos que un hongo o un moho se reproduce más fácilmente cuando tenemos una temperatura alta y con una humedad relativa alrededor de unos 70 hasta 80 grados. Buscan temperaturas altas y humedad. Pero como mi pie va a tener una consistencia o un relleno más bien dicho con suficiente humedad, sí puede tener un tiempo de vida muy corto si no cuidamos este producto. Recomendaciones es que mejor lo dejemos refrigerado, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces ya tenemos nuestro puré, vean. Ahorita se los voy a mostrar. Nuestro relleno, perdón. Vamos a poner esto por acá. Y si se dan cuenta, vean, no tenemos una consistencia fina, sino que es bastante rústica, porque el queso crema no se desintegró al 100%, pero es porque yo necesito que el queso crema se quede así. Pero si yo quisiera una textura más cremosa, lo primero que voy a hacer va a ser cremar mi queso crema para suavizarlo bien y posterior agregar los diferentes ingredientes adicionales para tener una buena integración. Pero como les repito y recalco, aquí yo no busco eso, aquí yo busco que el queso crema a la hora de ya estar horneado tenga una consistencia cremosa y tengamos dos tipos de consistencia en el relleno, ¿ok? Bueno, entonces vamos a pedirle a Abner que me traiga la masa para trabajarla, ¿de acuerdo? Vamos a ver si hay alguna duda, alguna pregunta que podamos resolver ahorita, ¿de acuerdo? ¿De qué tamaño debe quedar la costra y qué tipo de moldes puedo utilizar? Ah, ok, muy buena pregunta. Los moldes podemos utilizar como los que tengo yo acá, ¿sí? Que son moldes de aluminio, que son los moldes tradicionales, por llamarlo así, el tamaño tradicional, y uno un poquito más grande, ¿de acuerdo? Pero también podemos trabajar nuestros moldes de aluminio, nuestros moldes de aluminio, los desechables, que esos ya pueden, digamos, pueden trabajar su base ahí, pueden trabajar su costras y su pie, y ya como lo han visto en otros videos, trae su tapadera directamente para comercializarlo de una vez, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Amner. Listo. Si se dieron cuenta, no fue tanto tiempo lo que estuvo en refri. De acuerdo. Y vamos a empezar a trabajarla. Vamos a polvear un poco de harina. Vamos a darle con nuestro bolillo, vamos a empezar a estirar nuestra masa. ¿De acuerdo? Recordemos que el laminado es mejor si lo hacemos de ambos lados.
Siempre otra de las recomendaciones es que tengamos suficiente harina en la parte de abajo de la masa para que no se nos vaya a pegar en nuestra mesa. ¿Qué grosor tengo que trabajar mi base? El grosor yo recomiendo que sea alrededor de 3 a 5 milímetros, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que no le gusta que las costras de pay sean muy gruesas. A mí en lo personal me gusta que sea de intermedia, la verdad. ¿Vean? Entonces aquí lo que voy a hacer medir mi molde. Bien importante que a la hora que hagamos el corte no lo hagamos al ras, sino que le demos todavía un poco de rango a la masa para la hora de montar nuestra costra. ¿De acuerdo? Aquí. Y la llevamos a esto. ¿De acuerdo? ¿Vean? ¿Listo? Con la ayuda de un cuchillo vamos a quitar el borde. Y listo. Vean, tenemos uno. ¿Esa costra se deja reposar antes de agregar el relleno? No, digamos cabalmente ahorita iba a colocar el relleno. Ya tenemos nuestro molde. Vamos a pasar a rellenar. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Y vamos a... Aquí tengo la espátula. ¿Vean? Listo. ¿De acuerdo? Y ahora le vamos a poner la decoración del pie. ¿De acuerdo? La misma masa.
¿De acuerdo? En este caso, como estamos haciendo nuestro pie por la temporada del Día de los Santos o Halloween, ¿verdad? Vamos a decorar con unas calabazas en la parte de arriba y también para representar el tipo de relleno que estamos trabajando. En este caso yo tengo el moldecito de calabaza y vamos a cortar piezas. ¿Listo? Ok, entonces vamos a traer un huevito para brillo, ¿de acuerdo? Vamos a traer nuestro huevito para hacer el pegamento y el brillo de la pieza. Listo. Vamos a partir. Vamos a dejar esto por acá. Y lo primero que voy a hacer, antes de eso, voy a hacer limpiar mi área. ¿De acuerdo? Listo. Y voy a barnizar y humedecer la orilla de mi pie. ¿De acuerdo? Entonces voy a ir colocando mi pieza y vamos a barnizar de una vez para hacer eficiente el trabajo. Pues aquí voy a poner una encima de otra. Vea, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir colocando. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Listo? Me hicieron falta dos, vea. Ya lo vamos trabajando. Agarro nuevamente otro poco de masa. Un poquito de harina. Y vamos a estirar nuevamente. Y vamos a poner uno al centro. Y listo. ¿De acuerdo? La masa que me sobra la puedo refrigerar y la puedo utilizar para después. Tiempo de vida de una masa de estas, aproximadamente 3 días por el polvo de hornear. ¿De acuerdo? Vamos a ponerla acá. Y listo. ¿Vea? ¿De acuerdo? Entonces, este pie lo vamos a llevar a hornear a 175, 180 grados, aproximadamente unos 30 minutos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encender nuestro horno y lo vamos a llevar a la temperatura ya indicada. ¿El horno es necesario precalentarlo? Sí,
Es bien necesario precalentarlo por lo menos unos 10-15 minutos antes de ingresar nuestro producto, ¿de acuerdo? Listo, ok. Vamos a hacer nuestra limpieza. Y veamos si tenemos más preguntas o más dudas. ¿Cuántas porciones pueden salir de esta receta? Ok, buena pregunta, va a depender mucho de cuánta gente tenga invitada en su casa, ¿verdad? Porque hay muchas veces que la porción va a depender mucho de cuántas personas están invitadas o cuántas personas llegaron a un cumpleaños y así, ¿verdad? Pero normalmente para este pie yo considero que podemos sacar alrededor de unas 10 a 12 porciones de un buen tamaño, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Solo muchos saludos. Ok. Muy buena receta. Muchísimas gracias. Igual saludos a todas las personas que nos están viendo. Y aquí vamos a estar durante todo este mes y el otro dando cursos que ustedes vayan solicitando por medio de los mensajes de Facebook, por medio de los mensajes también de WhatsApp. Y recordemos que nos ayudan bastante a la hora de compartir este live para llegar a muchas más personas y así hacer esta comunidad un poco más grande, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí vamos a ir a horneo y nos va a llevar alrededor de 30 minutos para hornear nuestro pie, ¿de acuerdo? Vamos a colocar en bandeja y lo llevamos a horno, ¿de acuerdo? Todavía le falta un poquito, entonces vamos a esperar. Bueno, para culminar ya pasó el tiempo de horno y vamos a sacar nuestro producto y para que veamos el producto terminado, ¿de acuerdo? Entonces, de igual manera, si quedan dudas, si quedan preguntas, ahí está en nuestros números de WhatsApp. También en los comentarios pueden lanzar sus preguntas y ahí vamos a estar respondiendo todas las dudas que han quedado sin resolver. Bueno, vean, vamos a quitar la bandejita. Y aquí tenemos nuestro pie de calabaza ya terminado, vean, ¿sí? Si se dan cuenta no tenemos ningún tipo de interferencia o deformación de la pasta, ni tampoco de la decoración que se le puso, ¿de acuerdo? Entonces vean, ahí lo tenemos ya, ¿sí? Y con esto damos como culminado el curso del día de hoy. Agradecemos mucho su participación, también ahí la interacción que tuvimos y estamos siempre a la orden para cualquier otro curso en algún futuro y muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Les agradecemos bastante.